Qué hermoso el estar escuchando de que todas nuestras oraciones, todo lo que hacemos como iglesia, realmente tiene un impacto, aunque a veces no nos damos cuenta. Ahora trabajamos arduamente a veces en un evento como el evento de los matrimonios. Y tratamos y nos esforzamos y realmente le damos todo y muchas veces no miramos el fruto, pero cuando Dios habla de una manera y toca la vida de los demás, es realmente lo que Dios nos está hablando como iglesia, nos está diciendo adelante, nos está diciendo adelante. ¿Por qué no le haces un aplauso fuerte a Dios por eso? Gracias, papá. Hoy en esta tarde vamos a comenzar una nueva serie. No sé cuántos vieron la promoción el promo de Facebook. El promo de Facebook, antes de aprobarlo y antes de que lo lanzáramos, teníamos un poco de miedo, porque siempre nos han criticado mucho por lo que nosotros hacemos como iglesia en redes sociales, especialmente por nuestro título. El título de nuestra nueva serie es Vampiros Relacionales. Y yo dije, wow, no nos vayan a pedrar y nos vayan a decir que estamos algo aportando para los vampiros y para las películas de Twilight y todo eso, y no. Mas sin embargo, nosotros decidimos y sentimos al Dios hacerlo de esa manera, porque Dios nos ha estado hablando a nosotros como pastores y como iglesia de algo que realmente está afectando a cada uno de nosotros y no nos estamos dando cuenta. Y esta serie precisamente queremos hablar algo que yo siento en el corazón que nos va a edificar mucho. Y entonces dile a tu vecino ahí donde estás, voltéalo a verlo y dile, esto se va a poner bueno, dile. Y ni se te ocurra faltar, ni se te ocurra venir solo el próximo domingo. En esta serie vamos a hablar de cómo debemos de amar a los demás. Porque como sabemos nosotros como cristianos, a Dios nos ha amado y nosotros hemos sido llamados a amar a los demás. Di algo conmigo, amar no es opcional. Aunque te soy sincero, a veces yo quisiera que sí fuera. Sinceramente, a veces sí quisiera yo que Dios me dejara no amar a una persona, que fuera opcional. Pero Dios así no trabaja. Amar no es opcional para Dios. ¿Cuántos de nosotros, te voy a hacer una pregunta, podemos reconocer que batallamos al amar a algunas personas más que a otras? Puedes levantar tus manos o soy el único. Te digo otra pregunta, ¿cuántos de nosotros conocemos a alguien que realmente es bien difícil, pero difícil amar? Ahora déjame te hago una última pregunta. ¿Cuántos de nosotros somos los difíciles de amar? Hay menos manos. Esta semana estaremos mirando algunos tipos de personas que son vampiros relacionantes. Así como los vampiros, ellos chupan la sangre, bueno, en teoría, hay personas también que nosotros podemos mirar que no nos están chupando o absorbiendo nuestra sangre, pero sí nos están imprimiendo y absorbiendo nuestro tiempo. Nos están chupando nuestras fuerzas, nos están chupando nuestro dinero y a veces hasta nuestra paz. Y nos exprimen estas personas en todo completamente lo que es nuestra vida. Entonces en las siguientes semanas, para adelantarte un poco de lo que vamos a estar hablando, vamos a estar mirando personas que son vampiros, que son vampiros relacionantes, que son personas controladoras. Vamos a estar mirando las siguientes semanas cómo amar a personas que son críticas. Aquellas personas que te critican por todo. ¿Cuántos te has topado con personas de esas? Que no importa lo que haces, te critican. Que no importa lo que te vistes, te critican. Que no importa cómo hablas, te critican. Entonces vamos a analizar estas semanas cómo amar a esas personas. Vamos a analizar y hablar en las semanas que vienen cómo amar a personas que son demasiado demandantes. Personas que no importa todo el tiempo que les des, parece que no se llenan. Y parece que quieren estar contigo todo el tiempo. Y parece que quieren que estés con él todo el tiempo y están contigo todo el tiempo y demandan tanto tiempo. Personas a veces decimos pegajosas por ahí.
Y estaremos hablando también las siguientes semanas que vienen en cómo amar a las personas hipócritas que pretenden ser algo enfrente de ti o pretenden ser algo enfrente de la iglesia, mas sin embargo cuando no están contigo, no están en la iglesia, son completamente personas muy diferentes. Y estaremos mirando completamente cómo podemos identificar a esas personas, esos vampiros en nuestras vidas y cómo sobrellevar a esas personas que están alrededor de nosotros. Y más importante, vamos a estar mirando cómo poder amarlos aún aunque son de esa manera. Pero también vamos a estar hablando vamos a estar preguntándonos una de las preguntas yo creo que más importantes, y esta es: ¿seré yo uno de estos vampiros? ¿Seré yo uno de estos vampiros? Inclina tu rostro ahí donde estás y dile: Padre, estamos delante de tu presencia, Padre, aquí estamos ansiosos de escuchar tu palabra. Estamos ansiosos de escuchar lo que tú tienes para nosotros como iglesia, para nosotros como nuestra familia, para nosotros como nuestra ciudad. Te pedimos, Señor, que tú completamente tomes control de esta palabra, que no sea el hombre que hable, sino que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas. Y te pedimos que tú mantengas nuestro corazón atento y que nos agarremos, Señor, con todas nuestras fuerzas de cada palabra que sale de ti, para que nosotros podamos caminar cada día más cercas y cercas de ti. Y como iglesia decimos, amén. El día de hoy quiero comenzar con nuestros primeros vampiros emocionales y vamos a empezar a hablar de las personas que son extremadamente controladoras. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas extremadamente controladoras en nuestras vidas? Levanta tus manos. Si puedes levantar las dos o tres, o pídele a alguien más manos. Y tal vez estas personas que tú conoces en tu vida han querido controlar cada aspecto de tu vida tanto, ya puede ser tu papá o tu esposo o tu esposa o el que sea, tan profundo que te ha herido de una manera tan profundamente. Tal vez es tu pareja el que te ha herido profundamente, tal vez son tus padres que te hirieron profundamente, tal vez es un jefe que te ha herido profundamente, tal vez un mejor amigo que has tenido que te ha herido profundamente, porque completamente han querido controlar cada aspecto de tu vida. Y es interesante, pero la mayoría de las personas cuales son controladoras, créeme, lo que no lo hacen porque realmente son personas malas. No sé si te has dado cuenta, ni porque hay algún malo deseo en ellos de querer controlarte. La verdad, no hay ninguna malicia, pero más común o más de lo común son personas que completamente quieren controlar cada aspecto de tu vida porque son inseguras o demandante por algo que ellos tienen dentro de ellos, que aún no han dejado que Dios trabaje en ello. Y estas personas controladoras, no sé si tú te has dado cuenta, pero a veces pareciera que si fueran como un agujero negro. ¿Saben lo que son los agujeros negros en el espacio? Que ellos, no importa lo que coman y lo que coman, y no importa lo que le des a estas personas y cuánto tiempo le des a las personas y cuánta dedicación les digas a las personas y cuántas cosas hagas bien para esas personas, parece que no hay nada que les pueda satisfacer el no querer tener control de tu vida. ¿Y qué pasa si no les damos el control a estas personas? Oh my God. ¿Qué pasa si a estas personas no cedemos el control? Muchas veces se enojan, muchas veces hacen berrinches, muchas veces se quejan, muchas veces te dejan de hablar, muchas veces te bloquean en WhatsApp, muchas veces te borran de las redes sociales. Y casi siempre con estas personas te parecía que tuviéramos que caminar siempre como si estuviéramos en hielo. Si te has tocado así como yo, o no más soy el único que ha tenido personas así. ¿Cuántos podemos realmente pensar en alguien que ha hecho eso con nosotros? Y si no, puedes hacerte la pregunta: tal vez seré yo que lo he hecho para alguien más. Entonces la pregunta de las series y la pregunta de estas series va a ser: ¿cómo podemos atender a sobrellevarlos? Y más importante, ¿cómo podemos amarlos a las personas que controlan o que quieren controlar nuestra vida? ¿Verdad que es difícil?
Y si yo soy la persona que controlo, ¿cómo puedo hacer para empezar a dejar que Dios sane eso de mi vida? Entonces, en esta tarde yo quiero que empecemos a formar una fundación que yo siento que nos va a ayudar para poder sobrellevar a estas personas y entender. Entonces tenemos que empezar a entender que las personas que cuando nos quieren controlar, la mayoría de las veces usan dos tipos de herramientas. Y si estás apuntando, apunta esto conmigo. Cada persona que le gusta controlar casi siempre usa dos herramientas que siempre le gusta usar. Y tal vez ya sepas esto, y si no lo sabes, apunta esto. Y la primera herramienta que les gusta usar a las personas que les gusta controlar es las amenazas. Les encanta ser amenazas. La segunda herramienta que las personas que les encanta usar son hacerte sentir culpable. Para las personas que realmente son muy controladas, van a usar siempre las amenazas en contra de ti y van a querer usar siempre el que tú te sientas culpable para que ellos puedan retener el control en tu vida. A veces lo harán directamente y a veces te lo van a decir directamente, pero casi siempre y muchas de las veces lo van a hacer indirectamente o simplemente lo van a insinuar. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado esto de lo que yo he escuchado? Yo he escuchado a veces de esas personas que me dicen, si lo haces, terminamos inmediatamente. Si no cumples, te voy a bloquear y no vas a escuchar de mí ya nunca. ¿Cuántos han escuchado esto? Ni se te ocurra, porque vas a ver cómo te va a ir. ¿Cuántos han escuchado eso en su vida? Y puede ser que tengas un novio o una novia, o hayas tenido una novia o un novio que haya dicho cosas como estas, o un familiar o una amiga o un semejante que completamente te amenaza con alejarse de tu vida, o un esposo que te amenaza con el divorcio, o te amenaza con irse de la casa porque no le quiere ceder el control. O cualquier otra persona, una de las grandes herramientas que controla son las amenazas para poder mantener el control. Y la segunda herramienta que las que usan más seguido es la culpa. Escuchamos cosas como cuando no queremos ceder control a estas personas y no queremos ceder el control de ellos por cualquier razón, y ellos empiezan a decirnos cosas como estas: ya ni por todo lo que yo he hecho por ti puedes hacer esto por mí. Yo pensé que éramos realmente amigos, y más sin embargo no puedes hacer este favor por mí. ¿A poco te llamas hijo de Dios? Si realmente te llamas hijo de Dios, ¿cómo no puedes hacer esto por mí? Y en mi favorito que yo he escuchado que me han dicho es: realmente pensé que me amabas. Y son palabras que nos dicen para llenarnos de culpa, para que nosotros podamos ceder control a esas personas. Entonces la pregunta del día de hoy es: nosotros como hijos de Dios, ¿cómo podemos hacerle para amar a estas personas? Porque acuérdate que Dios ha dicho que el amar no es una opción. No es que podamos elegir amar a algunos y amar a otros, aunque créeme lo que yo quisiera, sino que Dios nos ha llamado a amar porque Él nos ha amado a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos lograr amar a las personas que nos quieren intencionalmente o realmente desean querer controlarnos y manipularlos? Y ustedes saben que cada vez que yo tengo una pregunta, yo me gusta irme a la Biblia. Entonces quiero invitarte a que vayas a la Biblia conmigo. Y vamos a mirar una historia que cuando yo la leí realmente me empezó a hablar Dios. Y quiero que vayas conmigo a Mateo 16. Y te voy a esperar para que la encuentres. Y si no tienes tu Biblia, puedes juntarte con alguien que la tenga. Mateo 16. Vamos a hablar del versículo 21 al 24. Mateo 16, 21 dice:
Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, eso no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Luego dijo Jesús a los discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Vamos a pintar una imagen en nuestra mente de lo que está pasando en este versículo. Tenemos a un Jesús que ya a días o horas muy pronto a que tenga que él ir a Jerusalén, a que empiece él a pasar por un proceso muy difícil en su vida. Un proceso donde lo van a llevar a torturar y lo van a llevar a cachetear y a humillar y lo van a llevar finalmente a una cruz, a sacrificarlo para que él muera una muerte muy lenta, como la pastora nos platicaba la semana pasada. Entonces les estaba advirtiendo a los discípulos que él tenía que ir a Jerusalén. Él no dijo en esta palabra que tal vez tenía que ir, que tal vez era una opción, que tal vez era algo que tenía que pasar. No, decía que tenía que ir. Y más adelante dice que era necesario que lo mataran. Les estaba diciendo a los discípulos: hey, es necesario que vaya. No hay opción para mi vida. Es necesario que me maten. No hay opción para mi vida. Este es mi propósito, el propósito en el cual yo vine a la tierra. No hay opción, no hay plan B, no hay plan C. Yo entiendo el propósito que Dios ha tenido en mi vida, por lo tanto es necesario que yo vaya. Y en medio de que Jesús está diciéndoles a los discípulos cuál es el propósito de su vida, cuál es el propósito que lo ha mandado a Dios a esta tierra, se levanta y tenemos a un Pedro que él literalmente dice la Biblia que lo aparta de donde él estaba, lo aparta y lo empieza a reprender. Y la palabra dice que lo empieza a reprenderlo. No dice la palabra que empieza a hablar bien con él y que empiezan a tomarse un café. No, y que no empieza simplemente a decir: hey, hola, ¿sabes qué? ¿Cómo está? Dice la palabra que empieza a reprenderlo. Imagínate cuántas veces tú o te ha pasado a ti un día que cuando tú estás hablando de tu propósito, cuando estás hablando del propósito que tiene Dios contigo, que tú sabes la convicción y sabes a dónde Dios quiere que te lleva y sabes lo que tienes que pasar y sabes lo que tienes que luchar y sabes por el esfuerzo que tienes que dar. ¿Te ha tocado un día que alguien te reprenda y te diga no? Ese yo sé que es tu propósito y piensas que eso es lo que Dios quiere por ti, pero no, eso no es lo que tú debes de hacer. Y yo me imagino que el shock de Jesús, ¿no? Cuando Pedro le dijo, literalmente yo imagino con una voz demandante: de ninguna manera, Señor, esto jamás te va a suceder. Como que Pedro estaba tratando de controlar el propósito de Jesús en esta tierra. Como que en la mente de Pedro empezó a decir: hey, nadie me dio mi opinión. Nadie me dio mi opinión si estaba yo de acuerdo con este plan. No hubo un voto en el cual yo di que sí estoy de acuerdo, en el que donde nos pusimos de acuerdo que Jesús tenía que morir y tenía que sufrir. Ese plan a mí no me gusta, ese plan no es de mi plan. Yo tengo otras diferentes ideas, yo tengo otra diferente visión. Jesús hace mejor cuando esté aquí en la tierra. Yo me pongo a imaginar que aún Pedro dijo: no, es mejor que Jesús se quede con nosotros para poder seguir llamando el evangelio, para que siga él sanando a los enfermos, para que él siga haciendo esto. Yo no estoy de acuerdo. Entonces literalmente las palabras de Pedro hacia Jesús fueron: de ninguna manera, jamás esto sucederá.
Entonces, cuando yo empecé a abrir, a platicar y a leer esta Biblia, me di cuenta que Pedro estaba tratando de controlar el propósito de Jesús. Pero al leer más la palabra me di cuenta de algo tan importante. Y hay tres cosas que he aprendido de esta historia que quiero que te lleves contigo en esta noche. Cosas que yo siento que completamente Dios quiere que las entendemos. Y una de las primeras cosas que me impresionó de la historia es el cual Jesús sabía el propósito al que fue llamado. Tenía una claridad tan tremenda y tan entendida del propósito que Dios había llamado a Jesús. Entonces, número uno que Dios quiere que nosotros entendamos hoy es esto: conoce tu propósito. Conoce tu llamado. Pero no simplemente lo conozcas como que, sí, sino que lo conozcas de la manera que Jesús lo está conociendo. Fíjate el propósito de Jesús, como le decía en el versículo 21, decía: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a la mano de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, que era necesario que lo mataran. Jesús le estaba diciendo a los discípulos: es necesario que vaya y que me maten, porque voy a resucitar. ¿Cuántas veces tú has tenido esa convicción hacia un propósito que Dios te ha dado a tu vida? Entonces nos preguntamos a nosotros mismos: ¿tengo el mismo propósito bien definido en mí? ¿Sé realmente por qué Dios me tiene en esta iglesia? ¿Sé realmente por qué Dios me tiene en esta ciudad? ¿Sé realmente por qué Dios me ha dado a mi esposa, a mi esposo? ¿Sé realmente por qué Dios me ha dado a mis hijos? ¿Vivimos realmente entendiendo lo que Dios quiere en nuestra vida o no? Y me encanta la claridad de Jesús, porque una y otra vez en la Biblia Jesús les dijo a sus discípulos que Él tenía y no iba a perder su tiempo con nada más, porque Él tenía una misión que cumplir. Y Él vino por los perdidos, Él no vino por los que ya estaban salvados. Y Él vino a quebrar la ley, y Él vino a darnos la salvación. Y Él vino a servir y no a ser servido, y vino a morir por nuestros pecados para que nosotros tengamos un acceso directo a Él. Y Él vino a hacer la voluntad de Dios y no a hacer su voluntad misma. Él una y otra vez entendía claramente cuál era su propósito. Y déjame te hacer una pausa, un paréntesis para decirte: qué peligroso es cuando tú no entiendes tu propósito. No tenemos dos vidas en esta tierra por más que queramos. No podemos retroceder el tiempo por más que queramos. No podemos comprar más tiempo por más que queramos. Y aún más doloroso esta revelación es que nosotros permitimos que alguien más controle el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque a nosotros no nos interesa entender el propósito. Entonces, porque a nosotros no nos interesa entender el propósito, vivimos nosotros como un tapete que el que controla nuestra vida nos pone donde Él quiera y nos quita de donde Él quiera y nos vuelve a poner donde a Él le da la gana. Y todos te traen de un lugar a otro, de un plan a otro, de una idea a otro, y cambias tú de ideas, y cambias tú de planes, y cambias tú de sueños basado a quién estás como pareja o como amigo en ese año. Y todos tus sueños son basados en quién está controlando tu vida. Pero nos encontramos a un Jesús que tiene bien definido el propósito de Dios. Entonces es importante empezar a entender cómo amar a aquellos que nos están controlando. Y una de las cosas primeras que tenemos que hacer para poder amarlos es tener nuestro propósito bien definido. Tanto que nadie, ni ninguna de nuestras parejas, ni nuestra mamá, ni nuestras parejas, ni nuestros esposos, nadie lo puede mover.
Y lamentablemente muchos de nosotros como cristianos pensamos que el tener un propósito de Dios es algo súper complicado y es algo súper difícil. Y pensamos que el buscar el propósito de Dios en nuestra vida, ya nos imaginamos que Dios nos va a mandar a África a ser misioneros, y ya nos imaginamos que Dios nos va a mandar a curar cáncer, y ya nos imaginamos que Dios nos va a va a mandar a predicar a todo el mundo y cosas así tan radicales que déjame te digo una cosa, para muchos sí ese es el propósito, pero muchas de las veces el propósito que Dios tiene en nuestras vidas es mucho más simple que eso. Pero no nos importa el buscarlo. Algunos de nosotros tenemos un propósito tal vez de ser profesionistas y amar a nuestras esposas y a nuestros hijos y a nuestras iglesias. Ese es el propósito de nuestra vida. Algunos de nosotros tal vez el propósito es de abrir un negocio o varios negocios y servir en la alabanza de Dios y dejar un legado en la alabanza de Dios, de una alabanza verdadera, no una alabanza falsa. Tal vez alguno de nosotros en nuestros propósitos en Dios es de abrir unas escuelas donde podamos sentar fundamentos de Dios verdaderos en los niños, que para cuando que ellos crezcan y sean doctores y sean arquitectos y sean políticos, ellos tengan una fundación de un Dios verdadero. Y alguno de nosotros tal vez el propósito de nuestras vidas es tan simple como cuidar a sus pastores de una manera que nunca los han cuidado en ninguna otra iglesia. Y algunos, el propósito que Dios quiere para ustedes es amar a Dios y dejar el ejemplo de cómo seguir y amar a Dios con todo tu corazón. Te voy a dar un ejemplo, mi llamado. Mi propósito, entiendo algunas cosas. Número uno es amar a mi esposa, es amar a mis hijos, es dirigir a mis hijos hacia el camino de Dios. Soy emprendedor de compañías y soy un pastor, el que dirige esta iglesia también. Y porque tengo mis propósitos bien definidos, cuando alguien quiere manipularme a gastar mi tiempo en otra cosa, o convencerme de que tengo que buscar otra manera, o convencerme de que tengo que hacer otra cosa, no lo pueden lograr. Pero el problema de muchos de nosotros es de que a nosotros queremos complacer a todo mundo. ¿Cuántos sufren de esto como yo? Yo quiero complacer a todo mundo. Queremos completamente complacer a todo lo que todos quieran de mí. Quiero complacer a mi esposa, quiero complacer a mis hijos, quiero complacer a mi iglesia, quiero complacer a mis amigos, quiero complacer a los del trabajo, quiero complacer a todos, y llego complaciendo a todos más que a Dios, y llego a complacer más al hombre que completamente lo que Dios quiere de mi vida. No importa lo que los demás quieran de mí, mientras yo no entiendo lo que Dios quiere de mí. Por eso el tener una claridad en el propósito es tan importante. Mis padres, mis esposas, mi esposa, mis amigos, mis trabajadores quisieran realmente que yo cambie ciertas cosas de mí. Muchos de ellos me demandan, que me quieren demandar más tiempo. Muchos de ellos quisieran más tiempo conmigo. Muchos de ellos quisieran que predicara más seguido. Muchos de ellos quisiera que me pusiera a cantar. Muchos quisiera que me vistiera diferente. Muchos quisiera que tuvieran un trabajo diferente. Y muchos quisiera que vayan a más fiestas. ¿Cuántos de ustedes han sentido que todos los quieren llevar para todos lados? Y te empujan para allá, y te empujan para acá, y te empujan para aquello, y te empujan para aquello. ¿Y cuántos realmente como yo quieren complacer a todos? Y al final del día terminamos completamente buscando el propósito en nuestras vidas. Se me está acabando el tiempo y tengo muchas cosas que platicar. Es necesario que tengas tu propósito bien definido, porque si una cosa todos los que quieren controlarte tienen en común, ¿sabes cuál es? Todos los que son controladores, ¿sabes cuál cosa tienen todos en común? A alguien que se deja controlar.
Y es igual de malo que tú quieras controlar a alguien más, pero igual de malo es que tú dejes que alguien más controle tu vida. El único que debería de controlar tu vida, tu propósito, es Dios y nadie más. Hablamos de 3 cosas que me impactaron. Número 1, tienes que conocer tu propósito como Dios. Número 2, algo que Jesús hizo. Él aprendió a pintar su línea con Pedro. En el versículo 23 dice que Jesús le dijo a Pedro, que volvió atrás y le dijo: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de hombres. Y Jesús, imaginadamente, él empezó a decir: no, tú nomás estás enfocado en lo que tú quieres para mi vida. Pedro, tú nomás estás enfocado en lo que tú me quieres aquí junto a ti, pero yo estoy enfocado en lo que Dios quiere en mí. Por lo tanto voy a pintar una línea que tú nunca vas a cruzar. Dios no dejó de amar a Pedro. Dios no dejó de amar a Pedro. Escucha esto. Dios no dijo: ya no me voy a juntar contigo, Pedro. No. Tampoco dijo: Pedro, te odio. No. Sino dijo: no, Pedro, hay ciertas cosas que por más que te ame, por más que te quiera, por más que voy a seguir contigo, hay ciertas cosas que no voy a obedecer a ti antes que a Dios. Y él aprendió a pintar la línea completamente. Imagínate por un minuto, y quiero que empieces con esto. Imagínate si Dios hubiera sido alguien que era codependiente. Imagínate si Jesús hubiera sido una persona que le importara más lo que Pedro decía que lo que Dios decía. Imagínate cómo esa conversación pudo haber sido. Tal vez Pedro le dijo: no, Jesús, esto no va a pasar. Y si Jesús hubiera sido codependiente, le habría dicho: ¿en serio, Pedro? ¿Me equivoqué? Oh, no te enojes. No te enojes, Pedro, lo siento. No quise hacer algo sin pensar en ti. No quise que te enojaras. Si me equivoco, Pedro, no te preocupes, no voy a morir. Si realmente tú piensas que estoy mal, mejor me quedo. Mejor vamos a pensar las cosas. No, Pedro, mejor vamos a hacer las cosas como tú quieres, para que no te enojes, para que no me bloquees en WhatsApp, para que no me quites de las redes sociales, para que no me dejes de hablar. Mejor, Pedro, en lugar de que te enojes, lo siento, vamos a hacer las cosas como tú quieres. Imagínate si Jesús hubiera sido codependiente y le hubiera importado más lo que Pedro sentía y lo que Pedro quería que lo que Dios le estaba pidiendo. La historia hubiera sido muy diferente. Y déjame te digo una cosa, que en este día Dios quiere que entendamos. Hay personas que te aman y hay personas que tú aman como Dios y Pedro, pero lamentablemente tú estás dejando que completamente controlen el propósito que tú debes de tener para Dios, en lugar de que tú le digas: no, yo tengo que seguir lo que Dios quiere en mi vida. Por más que te ame, por más que te quiero, tengo que pintar la línea, y esta línea solamente Dios es el único que va a cruzarla, y esta línea es únicamente Dios el que va a hacer lo que Él quiera de mi vida y no tú. Imagínate si Jesús no pintaba su línea. Y se me está acabando mucho el tiempo, so quiero hablarte de la tercera cosa que me impactó. Porque hemos estado hablando de las personas que son controladoras. Pero te quiero hacer una pregunta. Tú eres el que controla. Tú te has mirado culpable de controlar. Tú como esposa has querido controlar dónde tu esposo debe de trabajar, dónde tu esposo debe de comer, con quién se debe de juntar, cómo debe de seguir su vida. Tú como esposo has querido controlar a tu esposa, con quién debe de platicar, con quién no, a qué horas hace, en dónde se enfoca y en qué se dedica. Tu madre has querido controlar a tu hijo, en dónde quieres que estudie, qué es lo que quieres que estudie y de la manera que tú quieres que él sea
Déjame te digo una cosa, muchos de nosotros, muchos como yo, hemos caído en el que nosotros somos los que queremos controlar, y al momento que queremos controlar nuestras esposas o nuestros esposos o nuestros hijos o nuestras amigas o nuestras relaciones, entonces estamos diciéndole a Dios, hazte a un lado, porque yo sé mejor para mi hijo, porque yo sé mejor para mi esposa, porque yo sé mejor para mi esposo, y empezamos a querer tomar el lugar de Dios cuando yo ni tú, créanmelo, y déjame te digo una cosa, no estamos capacitados para tomar el lugar de Jesús. No lo estamos. No importa que tanto creas que tú sabes que es mejor para tu hijo. No importa que tanto creas que tú sabes que es mejor para para tu esposa. No importa que tan convencido tú estés que tú sabes que es mejor para tu esposo. Tú no eres Dios. Tú no sabes lo que Dios sabe, y tú no puedes tomar el control de Dios. Al contrario de lo que Dios nos está diciendo. Y una cosa que Dios dejó, otra cosa en el versículo más adelante, Él dice en el versículo 24: luego Dios Jesús a sus discípulos les dijo algo. Cuando se dio cuenta que Pedro empezaba a manipular, cuando se dio cuenta de esto, Jesús se levantó a sus discípulos y les dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que anegarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. En otras palabras, Dios les estaba diciendo: dejen de tomar mi lugar. Dios es el único que debe de tomar el control de tu esposa y de tu esposo y de tus hijos y de tus amigos, no tú. Porque déjame te digo lo hermoso, y ya para cerrar quiero que te pongas de pie. Lo hermoso de dejar que Dios sea el que tome el control completamente es de que si tú realmente has sido víctima de alguien que te controla, o si realmente tú eres la persona que controla, déjame te digo una cosa: deja de buscar, deja de preguntarte lo que los demás deben de hacer, y empieza a preguntarte a ti mismo: ¿yo estoy siguiendo acaso el propósito de Dios en mi vida? Como esposo, ponte a preguntar y mírate en el espejo: yo estoy siguiendo el propósito de Dios en mi vida. Tú como esposa, mírate al espejo y pregunta. Tú como madre, mírate al espejo y pregunta. Deja de preocuparte por los que quieres controlar. Deja de preocuparte por los que te controlan, y pregúntate a ti mismo: yo estoy siguiendo el propósito de Dios. Porque déjame te digo una cosa, iglesia, cuando todos empezamos a buscar el propósito de Dios en nuestra vida, vamos a hacer más, vamos a dejar un ejemplo, vamos a dejar un legado que a nuestros hijos van a entender que no se trata de estar mirando el propósito de alguien más, sino se trata de buscar el propósito en nosotros mismos. Porque por más que tú quieras controlar a tu esposa, por más culpa que le quieras dar para que haga algo que tú quieres, por más amenazas que tú le quieras dar a tus hijos o a tu esposo, déjame decir una cosa: ¿puedes tú lograr realmente que él cambie? No. No importa que tanto tú quieras, no lo vas a lograr, porque solamente hay un Dios, solamente hay un Dios que tiene la capacidad, que tiene la gracia, que tiene el poder de cambiar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, si es Él. Y déjame te digo una cosa para terminar: si tú le entregas el control a Dios completamente, como Él dice, toma tu cruz y sígueme, diciendo: Señor, ya no se trata de mí, ya no se trata de lo que yo quiero, se trata de su propósito. Cuando tú lo sueltas completamente, Él te va a sorprender la dirección que Él te va a llevar, y Él te va a sorprender a la dirección que está llevando a tu esposa. Porque cuando tu esposa te mire cumplir tu propósito, ella va a querer seguir tus pasos. Cuando tu esposo mire, esposa, que tú estás tomando el propósito de Dios, Él va a querer seguir tus pasos, y te va a sorprender que cuando los dos empiezan a buscar el propósito de Dios, las puertas que Dios va a abrir, las puertas que Dios te va a mostrar, las puertas que Dios va a abrir para tus hijos, va a ser increíble, porque toda tu familia está siguiendo el propósito de Dios y no el tuyo mismo. Pero vivimos con familias destrozadas,
Porque antes de seguir el propósito de Dios, queremos seguir el de nosotros mismos. Dios mismo tuvo que morir por ti. Tú tienes que morir a ti. Si no, nunca vas a caminar en el propósito de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y si tú eres una persona que quiere controlarlo, pídele perdón a Dios. Y dile: Señor, perdóname porque he querido tomar el lugar que solamente a ti te pertenece. Perdóname porque he querido controlar en lugar de controlarme a mí mismo, en lugar de buscar mi propio propósito. He querido tomar tu lugar y controlar el propósito de los demás. Perdóname, Padre, porque le he hecho daño a varios. Y si tú eres aquel que estás permitiendo que alguien te controle, pídele perdón a Dios. Y dile: perdóname, Dios, porque me ha interesado y me ha importado lo que los demás piensen y los demás quieran de mí y los demás me quieran mirar y donde los demás me quieran tener. Y no me he dedicado a preguntarte dónde tú me quieres. Perdóname porque he permitido que alguien más dicte lo que solamente tú eres el único que debe de estar dictando. Perdóname que he dejado que los demás me lleven. El único que debe de tener el control eres tú, Jesús. Y ahí donde estás, te quiero invitar a que tomes un momento, y si quieres pasar, pasa. Y realmente abras tu corazón a Dios. Hazlo en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, libertad en nuestro corazón. Declaramos, Señor Jesús, en tu nombre, Jesús, libertad en nuestra vida. Gracias, Jesús, por todo lo que tú nos has dado. Vida a estos huesos hoy. Declaro la sanidad viene de Dios. En su